Si no. Bueno, estamos entrando ya el día 5, último día de nuestra unidad, que esta unidad era, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ajustar su vida a Dios. Esa era la unidad, ¿cierto? La unidad 8. Ese era el nombre de la unidad completa. Y claro, el día 5 tiene ese nombre, ¿no? De dependencia total de Dios. Estuvimos viendo los días anteriores que la obediencia tiene un costo. Los últimos 2 días vimos la obediencia tiene un costo para mí, y en la semana anterior, o sea, en la clase anterior a esta, que la obediencia a los que los rodean, exactamente. Que decíamos que, claro, a veces es difícil porque uno dice, bueno, no, el que está al lado mío, un ser querido, sobre todo que uno lo piensa de esa manera, ¿no? Pero a veces también son amigos, son gente con la que nos relacionamos, que tiene que pagar ese costo también. Y bueno, es así. La obediencia tiene ese precio. Y hoy, ¿qué nos toca? La dependencia total de Dios. ¿Sí? Otro ajuste que es parte de conocer y hacer la voluntad de Dios es que usted, o sea, nosotros, lleguemos a una dependencia total de que Dios completará lo que quiere hacer a través de nosotros. Jesús dijo que nuestra relación con Él es como la vid y los pámpanos. Él le dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Esto en Juan 15, 5, ¿cierto? Cuando nosotros como somos siervos de Dios, tenemos que permanecer en una íntima relación con Él para que Él complete su obra por intermedio de nosotros. Entonces eso quiere decir que debemos depender solamente de Dios. Este ajuste, que significa depender completamente de Dios o totalmente, como es el título, requiere, dice, que dejemos de trabajar para Dios de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros dones, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y nuestras metas, y avancemos a depender totalmente de Dios, de su obra y de sus recursos. Esto es un ajuste enorme, que nunca es fácil hacerlo. Está bueno aclarar eso de lo que dice el autor acá, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, pero queremos hacer lo que a nosotros nos gusta. Y eso, claro, a veces justamente coincide con algo que se necesita, pero otra cosa es estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pida que hagamos. Si de repente dice, no, póngame en este, no sé, las iglesias, por ejemplo, pónganme en este ministerio, porque este es el que me gusta. A mí me gusta esto, entonces, esa es una manera de verlo, pero otra cosa es decir, yo vengo a trabajar para el Señor y donde me pongan, y obviamente ese donde me pongan significa, lo voy a hacer lo mejor posible, con la mejor excelencia posible, lo voy a hacer siempre con gozo, porque en el fondo uno dice, esto es una muestra de mi gratitud hacia Dios. Yo no estoy comprando el favor de Dios, no estoy obligándolo a Él o haciéndolo deudor para que Él me bendiga, es todo lo contrario. Yo estoy tan agradecido de lo que Dios me ha dado, de su salvación, de su amor, que esto poquito que puedo hacer es una bendición y lo hago con alegría, con gozo, ¿cierto? Con agradecimiento. Entonces, ya eso es difícil de conseguir, dice acá, es un ajuste enorme que hay que hacer, de decir, yo no sirvo a Dios con las cosas que me gustan nada más, con mis dones, con mis talentos, sino que me pongo a disposición que Él haga lo que Él quiera conmigo. Llenen los espacios en blanco, dice el punto número 1, estamos en la página 177. Usted no puede quedarse, sería la palabra que hay que completar ahí, en el punto número 1. Usted no puede quedarse donde está y al mismo tiempo seguir a Dios. El punto número 2 dice, la obediencia le costará, ahí va la palabra, mucho. ¿A quién? A usted y a los que
lo rodean o le rodean, dice ahí. Y el punto número 3 dice, la obediencia requiere, es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Dependencia total, el título del día de hoy, en que Dios obrará a través de nosotros. El punto que sigue dice, lea los versículos bíblicos que aparecen a continuación y note por qué usted debe confiar en Dios, en que Dios realizará sus propósitos, cuando responda a las preguntas que siguen más adelante, ¿no? El primer versículo es Juan 15:5, que fue un versículo para memorizar, ¿cierto? En una de las unidades anteriores dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué nosotros debemos depender de Dios, según ese versículo? Según el versículo que estamos viendo, ¿eh? Eso, exactamente. Yo lo subrayé acá, si quieren subrayarlo, estaría bueno también. Yo subrayé exactamente eso. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer, dice Dios. Ya es una advertencia, es una aclaración para nosotros, que separados de Él nada podemos hacer. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué subrayamos ahí? La gracia de Dios conmigo. Muy bien, seguimos. El siguiente es Gálatas 2:20, que dice, con Cristo, también Pablo hablando, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué subrayamos ahí? Yo también puse, más vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Claro, toda la frase puse, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estos son los versículos que estamos viendo y que estamos subrayando, son las palabras que nos ayudan a afirmarnos para entender que necesitamos depender completamente de Dios, ¿no? Y esas palabras que dice Pablo, nosotros las hacemos nuestras también, por supuesto. Isaías, capítulo 14, verso 24, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. O sea, ahí está hablando Dios por medio del profeta Isaías. Y entonces, ¿qué es lo que subrayamos ahí? Se hará de la manera que lo he pensado. Y yo voy a subrayar lo que termina, que dice que, y lo he determinado también, para que no quede ninguna duda. ¿Vamos ahí? ¿Vamos todos más o menos parejitos? Sí. Isaías también, pero ahora es 41:10, dice, no temas, esto hablando Dios también, porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué subrayamos ahí? Yo subrayé varias. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré.
Y después viene otro de Isaías también, un par de capítulos más adelante, que dice en el 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahí hay varias, ¿no? Para subrayar. Yo soy, porque yo soy Dios, yo anoté eso. Mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero, lo he pensado, también lo haré. Ahí subrayen todas las que quieran. Y son lindos estos versículos cuando uno piensa en que Dios nos pide completa dependencia, porque por un lado Él nos pide completa dependencia, pero por otro lado te está diciendo, dale que yo estoy contigo. No te preocupes que no vas a estar solo. Es como cuando nos enseñan a andar en bicicleta, ¿no? Y dice, dale que yo te voy sujetando de atrás para que no te caigas para los lados. El número 2, punto número 2. ¿Por qué entonces nosotros debemos confiar en que Dios va a hacer su obra a través nuestro? Dice, si Dios no obra en nosotros, no podemos hacer nada para producir el fruto para el reino. Cuando usted, dice el autor, está crucificado con Cristo, Él vive a través de usted para realizar sus propósitos, por su gracia. Cuando Dios se propone hacer algo, Él garantiza que ocurrirá. Él es quien realizará lo que se propone hacer. Si depende de cualquier otra cosa que no sea Dios, está buscando el fracaso en términos del reino. Y está bien también esto de siempre el autor, a través de todas las unidades que vamos estudiando, cuando dice cosas así como esta, escribe siempre al final como que tira una frase que da para hablar mucho, para pensar. Y esta última frase que dice, siempre está buscando el fracaso en términos del reino. Porque uno a veces puede buscar y hacer cosas que uno piensa que está bien, porque uno las quería hacer nomás. Y te sientes satisfecho, dices, ya lo hice. Pero ¿eso contribuyó al reino de Dios, a lo que Dios quería que se haga? A veces no. Entonces está bueno esto que dice, si nosotros no estamos dependiendo de Dios completamente, puede ser que hagamos cosas para satisfacernos nosotros o a veces para satisfacer a otra persona, que también nos pasa mucho eso, ¿no? De las expectativas que otro tiene de nosotros y uno quiere cumplirlas también como para no, entre comillas, defraudar. Pero eso no siempre es lo que Dios quiere para su reino. Entonces lo que debemos buscar es eso. Dice la parábola del ministerio de autobús. Y acá cuenta un testimonio, dice, una iglesia oraba, oh Dios, ¿cómo quieres alcanzar a nuestra comunidad a través de nosotros y edificar una gran iglesia? Dios los guió a empezar un ministerio de autobuses para proveer transporte para los niños y adultos que querían venir a la iglesia. Así que ellos hicieron lo que Dios les dijo y su iglesia creció. Se sintieron halagados cuando la gente de todas partes empezó a preguntarles ¿qué es lo que están haciendo para crecer tan rápidamente? Entonces escribieron un libro sobre cómo hacer crecer a la iglesia mediante el ministerio del autobús. Miles de iglesias empezaron a comprar autobuses pensando que ese era el método clave para el crecimiento. Más tarde, muchas tuvieron que vender sus autobuses y decir, eso no trabaja aquí, eso no funciona aquí. Eso jamás trabaja. Él es el que trabaja, Dios. El método jamás es la clave para realizar los propósitos de Dios. La clave es su relación a una persona.
Cuando usted quiere saber cómo Dios va a alcanzar a su ciudad, empezar una nueva iglesia o cualquier otra cosa, pregúntele a Él. Después, cuando Él se lo diga, no se sorprenda si usted no puede encontrar ninguna iglesia que lo hace de la misma manera. ¿Por qué? Dios quiere que usted lo conozca a Él. Si usted sigue el plan, método o programa de alguna otra persona o grupo, usted tendrá la tendencia de olvidarse de su dependencia de Dios. Usted deja a un lado su relación con Dios y persigue un método o programa. Eso es adulterio espiritual. Fuerte el término igual que usa, ¿cierto? Adulterio espiritual. Pero esto que dice es una de las cosas más comunes que pasan en las congregaciones, ¿no? Como ven, de hecho, por ejemplo, no sé si ustedes escucharon esto de las muchas iglesias trabajando con células. Eso nació hace un montón de años por ahí por Colombia y se hizo famoso de las células, de grupitos de personas que se juntaban de a 10 o de a 12, empezó primero, ¿no? Para replicar esto de Jesús con sus discípulos. Y después, claro, se empezó a expandir, empezaron a trabajar por redes, donde había un grupito que eran 12, pero de esos 12 salían otros 12, o sea, cada uno de los primeros 12 ya tenían 12 más. Y claro, fue una explosión de muchas iglesias, pero era un método que alguien Dios le dio en otro lugar. Y por supuesto, en el sentido del crecimiento, un montón de gente empezó a llegar a las iglesias. El tema es que cuando pasan cosas así como esta que está diciendo acá el autor, muchas veces, como no es lo que Dios nos ha llamado a hacer exclusivamente, se tergiversa y termina siendo más perjudicial que beneficioso. O sea, en casos, obviamente no voy a decir dónde ni quiénes, pero en muchos casos donde se juntaban y hacían sus reuniones de los 12, a veces pasaban cosas en esas reuniones que en vez de ser de bendición para los vecinos, por ejemplo, de esas casas y demás, era todo lo contrario, era motivo de burla, era motivo de agravio, los ruidos, la falta de respeto hacia la gente que vivía al lado de esos lugares, de esas casas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?, que estoy nombrando. Entonces, hay un montón de cosas que hoy nosotros con la tecnología y todo vemos mucho lo que pasa en un montón de lugares. Y el error a veces es pensar que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Nosotros hablamos mucho de esto con los chicos en el ministerio de alabanza, porque claro, tú ves de repente cantar a los cantantes famosos cristianos, artistas, y tú dices, yo quiero eso también. Y a veces se piensa que cantando esa canción, o comprando ese instrumento, o poniendo las luces de esa manera, o teniendo tal cosa, va a pasar eso mismo que pasó ahí. Y no es así. ¿Por qué? Porque si pasó algo espiritual que Dios lo hizo para ese momento y para esas personas. Ahora lo que nosotros tenemos que buscar es lo nuestro, nosotros depender de Dios, y si Dios nos dice, mira, copien eso, genial, lo hacemos. Pero capaz que Dios nos dice, no, ustedes háganlo de otra manera, están en otro contexto, en otra ciudad, en otra situación. Y ahí es donde esta palabra que estamos estudiando hoy tiene tanto sentido, porque dices, bueno, ¿qué hago? ¿Lo que hacen los demás no sirve para nada entonces y no tengo que fijarme en nadie? No estoy diciendo eso. Y tampoco estoy diciendo, bueno, entonces copiemos todo lo que vemos. Sino que si Dios nos dice que hagamos algo, lo hacemos, ¿cierto? Pero es Él el que nos habla. Como dice acá el autor, decía hace un ratito el párrafo, no es el método. Porque claro, los métodos son siempre más fáciles de copiar. Yo me acuerdo cuando estábamos, seguramente Dani también, en los 90, fines de los 90, casi en todas las iglesias, todos tenían teclados
de la misma marca que tenía Marcos Witt, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos querían ser Marcos Witt. Entonces, ¿habían teclados de otras marcas? Sí. ¿Y mejores? Sí, pero no, tenía que comprar ese. Y para dirigir la alabanza tenías que hablar como mexicano, obviamente. Claro, Jesús Adrián Romero, claro. Y los que dirigían la alabanza tenían que dirigir y tocar el piano. Esa era la moda. Después cuando salió, por ejemplo, Hillsong, ¿sí conocen a Hillsong? Que es un grupo de hermanos de Australia son. Entonces empezaron con la onda esta de tocar la guitarra acústica, ¿no? Muchas guitarras, pero el que cantaba tocaba la guitarra acústica. Entonces, estas zapatillas All Star y los jeans y las camisas hacia afuera, muy jóvenes. Y después todas las iglesias era esa la onda. Hasta ahora todavía sigue, ¿no? Esa moda de el que canta, dirige y toca la guitarra acústica. No la eléctrica, no toca el bajo, ya no toca el teclado, porque antes con Marcos Witt era el teclado. Entonces empezamos a copiar esas cosas. Claro, cuando uno lo ve ahora, lo hablamos, es divertido, es chistoso, pero cómo esas cosas tan pequeñas van entrando, ¿cierto?, en la mente, y decimos, entonces si en Australia lo hicieron así, Hillsong, que tiene mucha gente, porque se ve ahí en los estadios y todo eso, en los videos, y tocan muy bien, entonces nosotros, para que pase lo mismo acá, vamos a cantar las mismas canciones, nos vamos a vestir igual, vamos a comprar los mismos instrumentos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y no estamos buscando que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿cierto? Y bueno, eso le llama adulterio espiritual el autor ese, que es bastante chocante el término, pero que no deja de ser cierto. Punto número 3. Responda a las preguntas que siguen. ¿A dónde acuden usualmente, a dónde acudimos usualmente nosotros para hallar cómo realizar el propósito de Dios para nuestra vida o para nuestra iglesia? Marque cualquiera de las alternativas que hay, puede ser por supuesto más de una. La alternativa 1 dice, si nosotros vamos a una librería o a una biblioteca para buscar un libro sobre un tema que haya sido escrito por alguien que tuvo éxito en esa área, ¿no? Lo que decíamos recién. A ver, vamos a investigar cómo hicieron esto para producir tal cosa, voy a hacer lo mismo. Bueno, esa puede ser una alternativa. La B dice, hablamos con personas o iglesias que han tenido éxito, entonces vamos a copiar lo que hicieron. La C dice, hablo con las oficinas de las denominación o denominaciones y les pido que me indiquen el programa que debo usar para hacer el trabajo. Y la letra D dice, paso tiempo en oración y en la palabra, preguntándole a Dios que que nos guíe para hacer las cosas a su manera. Ojalá sea la D. No, digo, para mí, yo me digo, ojalá siempre mi respuesta sea la D. Realmente sea esa respuesta. Eso tiene que ser, no. Claro. Esa tiene que ser. Igualmente podría, no está mal una B, por ejemplo, cuando vos tenés como prioridad siempre primero es la D. Pero digo, también no está mal saber la experiencia de otro, no digo copiarla, pero. Sí, por eso que más de una está buena, más de una alternativa. Saber, por lo menos a ver cómo. Y eso, por ejemplo. Sí. La B también podría ser, ¿no? ¿Podemos elegir dos? Sí, se puede elegir más de una, porque de hecho la C me parece en un contexto donde, por ejemplo, nuestra iglesia, que pertenece a una red de iglesias grandes, donde hay bien determinadas autoridades y presidentes y no sé qué, no tiene nada de malo en ir y buscar, es decir, Dios nos está guiando a hacer esto, ¿ustedes qué opinan? No. Por eso, no tiene por qué no ser. Sí. Es como que la B tiene que ser, eso tiene que estar al tope. Claro, ese va a ser el filtro, va a ser de dónde vamos a empezar, digamos. Pero después pueden ser varias de las otras, o incluso todas. Pero copiar
No, acá ninguna dice copiar, eso lo inventé yo nomás. Pero, porque no hay ninguna alternativa que diga copiar, pero sí que uno vaya, por ejemplo, a una librería y busque libros que hablen del tema. Hay otro que dice hablo con personas o iglesias que han tenido éxito y hablo con las oficinas de la denominación donde estoy. Yo digo que cualquiera de esas tres puede ser también. Como dice el pastor, la primera, siempre depender de Dios en oración, pero después las otras, por supuesto que se pueden dar sin ningún problema. Bien. Número 2, marque lo más importante para usted al buscar cómo hacer la voluntad de Dios. Acá ya empezamos con la prioridad, ¿no? Los números, en primer lugar. La A, preguntarse qué quiere hacer Dios en donde estoy. La B, usar un método de éxito comprobado. Decir, yo voy a hacer esto porque me voy a la segura que me va a ir bien porque otros lo hicieron y le fue bien. La C sería buscar el programa que funcionó mejor en mi situación. ¿Qué le está pasando algo parecido a lo que yo estoy pasando? Entonces voy a hacer lo mismo que esa persona. Y la D puede ser imitar cómo otras personas o iglesias han logrado éxito en la obra del Señor. La A sería, ¿no? Preguntarse qué quiere hacer Dios en donde estoy. Yo me acuerdo hace un tiempo, un hermano, hablábamos de esto del ministerio, de la música, y me decía, pero yo si no estoy ahí, no sé qué hacer. Yo decía, pero hay un montón de cosas para hacer en nuestra iglesia, y si no hay nada de lo que te gustaría hacer en nuestra iglesia, puedes empezar a hacerlo solo, si es que nadie te acompaña, o buscar a algunos hermanos y amigos en otras iglesias. O sea, hay para ir a las cárceles, hay para ir al hospital, hay para hacer, llevar, no sé, comida a la gente que lo necesita. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces, a veces el tema de que a ver qué es lo que se puede hacer el domingo en la iglesia, y eso nomás lo reducimos a eso, servir a Dios, eso es muy poquito. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para Dios, pero la cosa es, como dice acá la alternativa A, preguntarle a Dios qué quiere hacer donde yo estoy. Señor, ¿qué quieres hacer? Y si es que hay algo que no se ha hecho, decir, bueno, voy a empezar. ¿Lo hago solo? ¿Busco a alguien? No sé, ahí ya se tendría que ver, pero ¿qué es lo que Dios dice? Esa es la onda. Buenos libros, métodos exitosos, programas creativos y el éxito de otros no pueden tomar el lugar de su relación con Dios. Jamás pueden hacer el trabajo. Dios es quien lo hace. Separado de Dios, no puede hacer nada. Si pone su vista en cualquier otra cosa que no sea Dios como la respuesta, se priva de ver a Dios obrando. Se queda usted y su iglesia sin conocer a Dios. Esta es una gran tragedia para muchos en nuestros días. Que Dios nos libre de eso. ¿Quiere decir esto que Dios nunca lo guiará a organizar un programa o seguir un método? No. Pero solo Dios tiene el derecho de decirle lo que debe hacer. Usted no debe tomar la iniciativa. Debe esperar ante Dios hasta que Él le indique qué es lo que debe hacer. Entonces, vamos a hacer la actividad número 4 ahí, que dice, lea los versículos siguientes y en cada uno trace un círculo alrededor de las palabras que dice espera o sus derivados. Es decir, espera, esperaré, esperamos, cualquiera de esas palabras que hablen de esperar, la encerramos en un círculo. Estamos en el Salmo 5, versículo 3, y dice el salmista, oh Jehová, de mañana oirás mi oración, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Ahí tenemos una palabra, así que la vamos encerrando para que nos quede bien claro esto que tenemos que esperar hasta que Dios nos diga. Vamos con la siguiente. Dice Salmos 33, 20, nuestra alma espera a Jehová, así que ahí está la palabra espera. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
Otro salmo, el 37-34, dice, espera, ahí ya enseguida, espera en Jehová, dice el salmista, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. ¿Vamos bien? Bien. Salmo 38-15 dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Y el último tenemos en Isaías 40:31, pero los que esperan, ahí está la palabra, este es conocido, ¿no? Los que esperan en Jehová, ¿qué pasa? Tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Como dice la canción. ¿Por qué pensamos que tenemos que esperar hasta oír la dirección del Señor? Porque no se trata de lo que yo creo, quiero o pienso, sino de lo que Dios quiere hacer o decir. Muy bien. ¿Por qué más tendremos que esperar a que Dios hable primero? ¿A que Dios nos guíe primero? Porque Él nos va a dar la fuerza cuando nos responda. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna idea diferente? Porque se O para. cualquier cosa que hagamos cuando estamos Ujú. Sí, uno podría hacer cosas, el tema es el resultado, ¿cierto? Tal vez usted piensa que esperar es tiempo pasivo o inactivo. Esperar en el Señor dista mucho de la inactividad. Mientras espera, yo acá fui subrayando estas cosas. Mientras espera, estará orando. Si quieren, lo pueden ir subrayando. ¿Qué es lo que vamos haciendo mientras estamos esperando? Estamos orando. Intensamente, dice, por conocerlo y por saber sus propósitos y sus caminos. También estará observando las circunstancias. También subrayé eso. Entonces estamos orando, estamos observando las circunstancias, pidiéndole a Dios que las interprete, que nos revele su perspectiva. También estará compartiendo. Esa es otra cosa que vamos a estar haciendo. Compartiendo con otros creyentes. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Lo que hacemos los domingos, cuando nos juntamos con nuestros hermanos, estamos compartiendo con otros hermanos que están en la misma sintonía el modo de encontrar lo que Dios nos está diciendo. Mientras espera en el Señor, usted estará muy activo preguntando, buscando y llamando. Yo subrayé eso. Estar muy activo preguntando, buscando y llamando, así como dice Mateo en el capítulo 7, ¿no? Eso, ahí al costadito está el versículo de Mateo 7. Pedid y se os dará, buscad, hallaréis. Llamad y se abrirá y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Mientras espera, continúe haciendo, esto también es importante, dentro de todas las cosas que vamos haciendo al esperar, continúe haciendo lo último que Dios le dijo que haga. Al esperar, usted está dejando la responsabilidad del resultado en las manos de Dios, que es donde debe estar. Eso creo que es de las cosas más difíciles que nos toca hacer. Porque claro, nosotros queremos hacer una cosa y ver a ver qué pasa, a ver qué sucedió con esto que hice, ¿no? ¿Cómo resultó al final? Siempre lo hablamos esto sobre todo cuando nos toca compartir el Evangelio, ¿no? Con alguien. Como que el broche de oro es que esa persona haga la oración y se convierte y venga a la iglesia. Y de repente cuando Él está haciendo su obra, nosotros podemos ser parte de una cadena nomás. Capaz que somos los primeros que le hablamos a esa persona
Dios después empieza a tratar, hablan otros y pasan unos años, de repente esa persona abre su corazón al Señor. O puede ser que seamos los últimos, que Dios viene tratando con esa persona y ya nos tocó a nosotros la última parte, que es la cosecha, digamos, ¿no? Y que sí, ahí esa persona se quebrantó y se entregó al Señor. Pero nosotros como que esa última parte siempre queremos que nos toque a nosotros, ¿no? O nos esforzamos porque sea así. Y acá dice que cuando nosotros buscamos esto de hacer la voluntad de Dios, el resultado lo dejamos en la mano de Dios. Yo hago lo que Él me pide y después lo que pase lo que pase. Por supuesto. Yo dije, Señor, gracias, cuando salí de ahí, dije, gracias, Señor, porque yo pude hacer lo que tenía que hacer, lo que creo que todo cristiano, Ajá. en nuestro corazón, es el deseo, ¿no?, de que sean salvas las almas. Bueno, y al poquito tiempo, pasó un tiempo, y le digo, ¿cómo anda tu mamá? Le digo a Gabriel. Me dice, mira, no la dejo ni salir, dice, porque está la gripe. Después yo me enteré, bueno, cayó al hospital y falleció, pero yo le doy la gloria al Señor, y yo sé que la voy a ver a ella, Ajá. porque está con el Señor. Claro. Y bueno, yo una vez también les contaba, Eso fue hace poquito, ajá, esto de, no sé si se acuerdan que contaba la experiencia de mi papá, de los meses antes de que muera. Cuando yo les conté la última parte, me parece, que él de chico conocía al Señor, ¿no? Y después se apartó y en eso de andar viviendo tan desordenadamente, pese a que ya era casado, cuando él murió yo tenía 3 meses, tuvo un hijo fuera del matrimonio entre mi hermano mayor y yo, o sea, está mi hermano mayor, después él tuvo un hijo con otra mujer por fuera del matrimonio y después se reconcilió con mi mamá y nací yo, así que todo como una novela ahí media rara. Pero la cosa es esto, lo que le quería contar es que nosotros siempre tuvimos como certeza de que él en sus últimos momentos pudo, no sé cómo decirlo, pero acercarse a Dios, pedir misericordia. Porque de hecho de la forma que murió, no sé si les conté esto, pero que murió en el mar trabajando, los buzos, la gente que marisca debajo del agua con trajes de buzo y todo, en esos años, estamos hablando de 40 y tantos atrás, cuando bajan a mucha profundidad, tienen que ir cada tanto que bajan, ir haciendo lo que se llama un tiempo de descompresión, porque el mar hace mucha presión sobre el cuerpo humano, mientras más abajo, ¿cierto? Entonces cada tanto te tienes que mantener ahí un poquito para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Esto es cuando te sumerges y llegas hasta la profundidad, y cuando vas a salir es lo mismo, tienes que hacer eso, porque si no colapsa tu cuerpo. Bueno, él estaba en lo profundo, algo pasó, en ese tiempo no trabajaban con botellas de aire, sino que era con una manguera y con un motor desde arriba le daban aire a los buzos. Entonces, ellos se comunicaban por medio de esa manguera también, cuando pasaba algo, tiraban los buzos de abajo, los de arriba veían que estaban tirando y algo pasaba. Entonces dicen los marineros que andaban ahí, yo nunca los conocí, después esto me lo contaron mi familia, por supuesto, que mi papá estaba abajo en la profundidad, empezó a tirar como muy desesperado y ellos se asustaron y empezaron a subir, y cuando llegó arriba los pulmones se le reventaron adentro. Cuando lo llevaron, lo sacaron a la lancha, a la cubierta de la lancha. Pero estuvo consciente unos minutos ahí, hasta que ahí murió, pero estuvo consciente unos minutos. Y nosotros siempre pensamos como familia que esos momentos que él estuvo consciente, no sé si a viva voz o no, porque obviamente ninguno de nosotros estaba ahí, pero sí al tener conciencia que él pudo pedir auxilio al Señor, porque él sabía, o sea, conocía el Evangelio.
Y pensaba en esto, en esta experiencia que contaba Blanca, porque, claro, a veces nosotros decimos, pero si no hace la oración de fe, capaz que no va a ser salvo. O si no se bautiza, no va a ser salvo, ¿cierto? Tenemos esas cosas nosotros, que todo eso está bien porque son rituales que nosotros hacemos, no pasa nada. Pero en realidad, cuando la persona se acerca al Señor, no hay ningún impedimento para que Dios lo salve, aunque sea en la última milésima de vida que tenga. Y eso está bueno porque a nosotros nos ayuda a entender que ninguno de nosotros tenemos la facultad para decirle a una persona que se fue al infierno o que es salva. Nosotros no podemos decirle a nadie, tú eres salvo o tú te vas al infierno. Ni siquiera podemos decir, oh, pobrecita, esa persona se fue al infierno. No sabemos. ¿Cómo sabemos si esa persona en el último momento... ¿Sí? No, que te escuchaba hablar y en la tuya. Y esa era la que... Sí. Y yo tengo dos palabras en las que me aferro siempre para decir esto que les acabo de decir. En primer lugar, tenemos el testimonio, el ejemplo y la historia del ladrón que estuvo a un costado de Jesús. Jesús le dice, esta tarde estarás conmigo en el paraíso. Y él no se bautizó, no hizo la oración de fe, no tomó el curso de conociendo la voluntad de Dios, pero estuvo con el Señor porque Jesús se lo dijo. Y hay una parábola que para mí tiene como muchos significados, pero uno para mí es esta parábola de este dueño de un campo que va a buscar trabajadores a una plaza, ¿cierto? Y contrata a uno en la mañana y le dice, vamos a trabajar, te pago tanto, ok. Después va al mediodía, contrata a otro y le dice, te pago tanto. Y va al final del día ya, va a contratar a algunos y los lleva a trabajar y bueno, terminan el trabajo y llega el momento de la paga y le empieza a pagar a unos y le dice, claro, le paga, claro, a los que llegaron último y le paga y le pagan lo mismo que los que empezaron primero. Y claro, los que están de la mañana dicen, oye, pero nosotros arrancamos de la mañana trabajando y a estos que llegaron y trabajaron un ratito le estás pagando lo mismo. Y el dueño, que obviamente simboliza al Señor, le dice, ¿y a usted qué le importa? Si yo soy el dueño de la plata, ¿no te dije a ti que te iba a pagar esto? Bueno, si hicimos trato por esta plata, esta es tu plata. A ti no te importa si yo al otro le doy la misma plata. Es ese simbolismo de que el Señor hace lo que Él quiere porque Él es el que nos da la vida. Entonces nosotros, por eso es que digo que no tenemos nosotros la facultad para nosotros decir, este es salvo, este no, este porque hizo esto seguramente que se va a ir al infierno. No lo sabemos, no nos corresponde. Y como dice Marianela, mejor es que ni pensemos en eso. A veces cuando hablamos, sobre todo, hacemos estas comparaciones de la gente, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Que son nuestros hermanos también. Y bueno, algunos de ellos creen en la Virgen, pero el corazón no sabemos nosotros. Por ahí tienen más piedad, más temor de Dios que nosotros mismos, o tratan de guardar su palabra. No sabemos qué es lo que pasa adentro. Y seguramente cuando lleguemos al cielo, que ojalá que lleguemos, ojalá que llegue yo, pero nos vamos a encontrar con sorpresas, lindas sorpresas, ojalá, ¿cierto? Sí. Y también pasa a veces el caso contrario, el caso de que hay gente, mucha gente, que dice aceptar al Señor porque anda buscando otra cosa, sobre todo cuando hay temas de salud, cuando hay problemas graves. Entonces, claro, se encuentra alguien que le predica y le dice, acepta al Señor para que tu vida cambie. Y sí, obvio que acepto, sí, dime lo que tengo que decir y lo repito. Pero no es porque haya una convicción de que esa persona necesita al Señor porque es pecadora, sino que a ver qué me puede dar Dios. Claro, y esa persona no sé si es salva en ese caso, porque no está reconociendo su pecado y su necesidad de la salvación, sino que más bien está repitiendo algo por un método, como lo que hablaba acá, para obtener algo que necesita en ese momento, ¿cierto? Bueno, avanzo porque me queda poquito. El Espíritu Santo lo ayudará a cumplir la voluntad de Dios. Esta parte me gusta mucho porque
nosotros no hablamos mucho del Espíritu Santo y cuando lo hablamos siempre estamos pensando en algo como muy místico, de las lenguas, todo eso, cuando nos olvidamos que el Espíritu Santo es una persona. Dice el Espíritu Santo jamás entenderá mal la voluntad de Dios para su vida. El Padre tiene un propósito que realizar a través de usted. Para que no se equivoque, el Espíritu, o sea, Dios nos da su Espíritu. El Espíritu Santo es quien se encargará de que usted cumpla ese propósito. Entonces, ¿qué nos ayuda el Espíritu Santo a cumplir el propósito de Dios, cierto? Y para ello lo capacita, ahora vamos a hablar de esto de la capacitación, y lo guía a la dirección correcta. Usted depende de Dios para capacitarse. De ahí que su relación con Él es de suma importancia. Por consiguiente, debe estar a la expectativa a fin de percibir su voz, indicándole sus propósitos y sus caminos. Jesús es un ejemplo de alguien que jamás erró en saber y hacer la voluntad del Padre. Cada cosa que el Padre se propuso hacer a través de su vida, el Señor Jesús lo hizo inmediatamente. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Él siempre estaba en relación íntima con el Padre. Si usted anda en una relación consistente con la provisión de Dios para usted, es decir, la provisión de su Hijo, su Espíritu Santo y su propia presencia en su vida, entonces usted nunca llegará al punto de no saber la voluntad de Dios. No debe haber ningún tiempo cuando usted no pueda cumplirla. En Jesús, usted tiene el cuadro de una vida solitaria, de una relación de amor con Dios vivida consistentemente. Él es un ejemplo perfecto. Usted y yo rápidamente llegamos a la conclusión de que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Pero el Cristo, que vivió su vida en completa obediencia, está presente en usted para capacitarlo en cómo conocer y hacer su voluntad. Necesitamos ajustar nuestra vida a Dios y vivir dependiendo de Él. Dios nunca fallará en ponerlo en medio de sus propósitos y capacitarlo para que los cumpla. Bien, dos cosas nada más quiero decir en este párrafo. En primer lugar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es la función? Capacitarnos y guiarnos para que cumplamos el propósito de Dios. Es fácil, ¿no? Digo, es profundo, pero no es tan complejo. ¿Para qué Jesús nos mandó su Espíritu? Para que nos ayude a nosotros a que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Vieron que se aleja un poco del misticismo, de las lenguas y todo eso? ¿No? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué es lo que nos va a empujar a hacer? Hacer la voluntad de Dios. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto en otras unidades, no? El diablo nunca nos va a llevar a que adoremos a Dios y que busquemos su voluntad. Dios sí, el Espíritu Santo sí. Así que tener el Espíritu Santo, esto es lo que quería decir, no es hablar en lenguas. Tener Espíritu Santo es tener esa persona que nos está empujando a buscar a Dios y a seguir sus propósitos. Eso ya vimos en otras unidades, que eso no nace del corazón humano, ni obviamente nace del diablo, por supuesto. Solamente es de Dios. Otra cosita, capacitación. Hablaba aquí varias veces, habló de capacitación. Y yo quisiera hacer una distinción en dos tipos de capacitación. Una es la que el Espíritu Santo nos puede dar. Y esto lo uno bastante con los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, paciencia, templanza, mansedumbre, todas esas cosas. Todo lo que ustedes dijeron y más. Esa es la capacitación del Espíritu Santo para nosotros para hacer cosas. Ahora, hay otro tipo de capacitación que es la capacitación intelectual, psíquico-motora o físico-motora para hacer cosas. Es decir, si yo siento que Dios me llamó, por ejemplo, a predicar, supongamos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? El Espíritu Santo me tiene que dar estas cosas de la fe, el amor por las personas, la mansedumbre, la templanza. Eso es capacitación del Espíritu Santo. Ahora, hay otra capacitación que yo la tengo que adquirir por otro lugar, por otro lado. ¿Cuál va a ser? Ir a estudiar, ¿cierto? La palabra, la oratoria, exactamente, cómo dirigirme a las demás personas, practicar para sacarme la vergüenza, las muletillas, todo eso.
¿no? Que eso no es que eso sea malo, sino que muchas veces distrae de lo que uno quiere hacer. Si yo quiero participar en la música y siento que Dios me está llamando a eso, por supuesto Dios me tiene que dar esos dones que dijimos, pero después yo tengo que ir a estudiar, tengo que practicar mi instrumento o cantar, lo que sea. Entonces, yo lo digo porque antes, ¿no? Ahora creo que ya se ha abierto bastante la mente, pero antes, en mucho de la iglesia, no sé si acá pasaba también Dani, pero en la iglesia donde yo me crecí, como que todo Dios te lo daba y todo te lo daba el Espíritu Santo. Entonces no tenías que estudiar, no tenías que capacitarte en nada, nada de eso porque, no, Dios, de hecho, Fer siempre cuenta un testimonio que una hermana le dijo, pídele al Espíritu Santo para que te enseñe a cantar, que el Espíritu Santo te va a enseñar a cantar. Y la verdad es que el Espíritu Santo te puede enseñar, como decíamos, capacitar con estas otras cosas espirituales. Pero ella tiene que ir a una escuela, o tuvo que ir a una escuela para que le enseñen a cantar. Entonces, capacitación del Espíritu Santo, los dones, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y la otra capacitación es la que para hacer cosas específicas naturales, por así decirlo. No sé dónde estaba. Estábamos al otro lado, sí. 6. ¿Cómo describiría la calidad y pureza de su relación con Dios? Eso está re difícil. ¿Qué ajustes piensa que Dios quiere que usted haga para renovar una relación apropiada y consistente con Él? Bueno, esa dejémosla para que la pensemos y lo completemos en casa, porque me parece que es una pregunta que es bastante profunda y personal. Ajustes en la oración y en el costo. Cuando nuestra iglesia se movía en la dirección que Dios nos daba, con frecuencia yo experimentaba una crisis en mi vida de oración. Aprendí más sobre la oración en estas ocasiones que en cualquier otra. Hay algunas cosas que solamente se pueden conseguir a través de la oración. A menudo Dios espera hasta que se las pidamos. La crisis era la siguiente. ¿Estaba yo dispuesto a orar hasta que Dios lo realizara? La promesa de Marcos 11:24, que dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, siempre ha sido para mí un desafío en cuanto a la fe y a la oración. Después dice, lea Marcos 11:24, que es el que acabo de decir, en el margen, y luego escríbalo con sus palabras. ¿Cómo lo podemos poner ahí con nuestras palabras? Crean que recibirán todo lo que pidieron en oración y lo tendrán. ¿Ok? Sí, perfecto. Ahí está, más resumido todavía. Bien, después en adelante sigue hablando de la oración y el punto número 8, ¿se conoce a su iglesia o su comunidad como una casa de oración? ¿Es ella una iglesia que ora? ¿Cuál de las siguientes es verdad? ¿Cuál de las siguientes, de las siguientes cosas que dice acá alternativas? Que dice la número 1, a nuestra iglesia se le conoce generalmente como una iglesia que ora. 2, nuestra iglesia está convirtiéndose en una iglesia que ora, pero todavía nos falta mucho. La 3 dice, nuestra iglesia ora un poco, pero no muy eficazmente, necesitamos convertirnos en una iglesia que ora. Y la 4 dice, para ser franco, tengo que decir que nuestra iglesia realmente no sabe cómo orar. Nuestra iglesia necesita convertirse en una iglesia que ora. Todos estos puntos me parece a mí que son más enfocados a las personas del liderazgo de la iglesia, o sea, no sé cómo podemos nosotros entrar en esto de esa categoría. No sé qué dice el pastor. Lo que pasa es que la oración es algo que muy persona puede, pero tampoco quiere. Y hay gente que quiere y le cuesta, y otras que no quieren. Y de todo. Sí, porque aparte de eso está Hay gente que padre a lo mejor puede, o sea, pero bueno, está más lindo en casa. Eso que iba a decir. La telenovela o lo que sea. Y por ahí también el tema de
de la oración, de juntarse a orar, porque puede ser que haya gente que ora en su casa y tiene sus momentos y todo, pero eso nadie lo puede catalogar porque nadie lo sabe. Bueno, seguimos entonces. El punto número 9 dice: repase los versículos para memorizar y prepárese para repetirlos. Y después ya se termina nuestra unidad 8. Ya es el último día.